A reading from the book of the prophet Ezekiel. Lectura del libro de If the Ezequiel. wicked man turns away from all Así dice el Señor Dios, si el malvado se convierte de los pecados cometidos y guarda mis preceptos, practica el derecho y la he shall certainly justicia, live, ciertamente vivirá y no morirá. none of the crimes No se le tendrán en cuenta los delitos que cometió, he shall live because por la justicia que hizo vivirá. do I indeed derive ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del says Señor, the Lord God? y Do I not no read que se convierta de su unless he turns conducta from his evil way, y que that he viva? may live? But if a wicked man Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, does what is right in imitando justice, las he shall be abominaciones preserved del from his life, malvado, no and he se turns not tendrá from en the way cuenta la of justicia que lawlessness hizo which he committed. por la iniquidad He shall que surely live, perpetró he y shall por el not die. pecado que cometió morirá. Verbum Domini. The kindness of the Lord is from El all Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bless the Lord, O my Bendice soul, alma mía al and Señor all my being. y todo Bless mi his holy ser a name. su santo nombre. Bless the Lord, O my Bendice alma soul, mía al Señor and forget not y no all olvides his sus benefits. beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. He pardons all your Él iniquities. perdona todas tus He culpas heals all y your cura illnesses. todas tus He redeems your enfermedades. life Él from rescata destruction. tu vida de la He fosa crowns you y te with calma y kindness te and colma de goodness. gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. Merciful and El gracious, Señor es compasivo y slow misericordioso, to anger, lento a la ira y rico en clemencia. not according to our No nos sins, trata como merecen nuestros nor pecados, does he requite ni us nos according paga to our crimes. según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. For as the heavens are high Como above the diste el earth, oriente del so ocaso, surpass así aleja de nosotros nuestros delitos. as far as the Como un east is padre from the siente west. ternura de sus So hijos, has he put our siente el transgressions Señor before ternura us. por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. El Espíritu Santo será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando lo que les he dicho. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. The tax collectors En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos, ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: felicítenme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta
que por 99 justos que no necesitan convertirse. What woman, if she Y has si una 10 mujer tiene 10 coins and monedas loses y se le one, pierde una, does not light a lamp ¿no enciende and una sweep the lámpara house and y adjust the barre la curtains casa y busca until con she has cuidado found hasta the que la gold encuentra? lost? And when she finds Y it, cuando la encuentra, reúne a las amigas y she will vecinas say, para decirles: "Rejoice with me. I have felicítenme, found the he silver piece encontrado la which was moneda que lost." se me había perdido. Les There will be digo the same kind of que la joy misma alegría habrá before entre los God ángeles de over Dios one repentant por un soul. solo pecador que se convierta. Verbum Domini. Today, the Franciscan family El observes día de hoy the la familia Assumption of franciscana Saint Margaret of observa Cortona, la fiesta who was a de member Santa of the Margarita de Order. Cortona, quien fue miembro de la When we orden read through terciaria. a typical account Cuando leemos un of a relato saint, típico de la vida de un it appears that santo, saints a were menudo parece que born as los holy, santos selflessly básicamente nacieron como personas humble santas, beings. sacrificadas, que We may raramente have some caían en el shortfalls here pecado. and there, Pueden haber tenido but algún they seem to defecto us to menor, be pero nos unreal parecen and ser unapproachable. irreales o We have a intocables. difficult time relating to them, Se nos hace difícil especially when we know that we relacionarnos con ellos, ourselves are especialmente cuando sinners sabemos que dreadful. somos grandes pecadores We en might be tempted to comparación. think that holiness is something Podemos pensar only que for la santidad es algo más only allá for de those who are the nosotros most y perfect. solo es para aquellos que son los más But when we're looking perfectos. for a saint Pero si uno mira, si uno busca un without santo sin, que vivió una vida we de may gran be better pecado y aún off así llegó today al without him. cielo, hoy les conviene Margaret escuchar of esta Cortona historia. was Santa able to become Margarita a de saint, Cortona then we know pudo that llegar a is ser possible santa. for anyone, Así pues nos es posible however sinful saber they might que have been es in their past. todo el mundo es capaz de lograrlo, sin importar cuán pecadores han sido. Margaret himself Margarita nació en in 1247 to parents of pilgrims 1247 in the province of de Tuscany padres in Italy. granjeros en la provincia de Her mother died Tuscania, when en she was Italia. just 7 Su years madre old, murió cuando tenía apenas and her 7 años de father edad married y su again padre after se a long volvió a time. casar al poco tiempo. Her father was neglectful Su padre era and her stepmother la treated descuidaba y su her madrastra in many la ways. trataba duramente. In today's language, we would say that En el Margaret lenguaje de hoy diríamos que Margarita provino de una familia it often rota. happens with broken Como families sucede a menudo en that familias a rotas, marital situation la had situación de serious Margarita effect on her. tuvo In efectos other words, negativos en su vida y sus found the decisiones. parental love, Carecía del instruction, amor support, and guidance paterno, that she needed. apoyo y guía que necesitaba. And so when she turned 18, Así que she cuando struck out cumplió on her 18 own años, so that se she might flee independizó from her para difficult poder past. alejarse de su She moved in with a madrastra. young man named Se Arsenio, mudó con un joven de nombre Arsenio, married to him, and sin cohabited estar with him casada for con él, y 9 cohabitó years. con él durante 9 años. Their time together, they Y had durante su tiempo one son. juntos tuvieron un hijo fuera del matrimonio. And although she was living in Y a this pesar que abusive estaba home, viviendo en esta situación she irregular, began to su pray. conciencia empezó a She molestarla. even prayed for the E grace to pray incluso when she rezó was por la alone gracia de in her pureza, room. pero era muy similar a It was San difficult Agustín for her to break en ese from aspecto. sin Era once muy again. difícil para ella separarse de ese And one pecado. day she had been waiting for Y Arsenio cierto día había estado esperando que llegara Arsenio a but he casa, was delayed pero for some estaba, time. pero se demoró mucho en llegar. Finally, the dog Y came to her, finalmente whining and tugging el at her perro dress. llegó a la casa jalándola del She vestido. followed Siguió al Arsenio perro on the al road bosque donde encontró el cadáver that turned out to be manchado de Arsenio. sangre de un hombre que resultó ser su amante, Arsenio. And this shocked her to her core, this horrible sight. Esto la She estremeció thought to herself, y pensó para sus adentros, ¿dónde está el alma de él ahora? and from that moment she Y had a a partir de firm ese resolve momento to live tuvo una holy. firme resolución de vivir una vida de penitencia y She oración. returned with her son, Intentó regresar con su hijo a la casa de but she su was not well padre, received by pero her no fue bien parents. recibida por su madrastra. Margaret put on penitential clothes, Margarita cut se her hair puso short, vestimentas de penitencia, se cortó el um, cabello, and puso knelt una cuerda before the alrededor de su people cuello y se arrodilló ante la puerta de la iglesia to give donde pidió expiation for her públicamente al failure. pueblo que perdonara el escándalo de su After antigua this, forma de vida. her father Y después de accepted hacer her esto, su padre y su madrastra
quedaron act of repentance, molestos and they forbid her con ella entering por su acto público de arrepentimiento y le prohibieron regresar a la casa de ellos. Margaret and her son. Así pues, Margarita y su hijo fueron a vivir en Her Cortona son eventually y became. su hijo finalmente se hizo fraile. Her parents' rejection wasn't El rechazo de sus padres fue causa de severa tentación para ella de regresar a su antigua forma de vida, God's grace. pero ella fue ayudada por la gracia de Dios para vencerla. In Cortona, En she was Cortona obedient to her Franciscan fue obediente pastor and a confessor. su director espiritual franciscano y confesor y vivía en una vivienda pobre, llorando amargamente por sus pecados y And penance. realizando She begged repeatedly oración, to ayuno y receive the gift of penitencia. the third Rogó order. una y otra vez She para lived for recibir 4 years el after that. hábito terciario, pero no lo recibió sino She hasta tres continued años to más fight tarde. against severe Continuó temptations to luchando relapse contra las into sin. tentaciones de She caer en el persevered pecado in otra vez, prayer, pero perseveró en la fasting, oración, and humility. mortificación y en humillarse. After all, prayer, fasting, Después de todo, la humility, oración, el ayuno, la are all caridad y la effective humildad weapons son against the evil one. armas eficaces contra el maligno. She received many visitors Ella as a recibía monk. muchos visitantes a quienes solía She ofrecer would visit ministerio. Era people conocida por ayudar a las voluntarily personas so that they para might recordar repent. sus propios pecados, para ser And she's convertidos. reported to have Y se reporta que ella realizó healed the milagros, sick, como casting out sanar demons in enfermos, sight, resucitar casting muertos away evil spirits, y simply just expulsar by her espíritus malignos, presence. simplemente con su santa presencia. At the age of 50, Murió a la edad de 50 años en 1297 y fue canonizada como santa en 1728. the story of Saint Margaret of La Cortona historia de Santa Margarita de Cortona is blessed debe assurance ser and an una inspiration for anyone inspiración para cualquiera living a life of que sin esté viviendo una or vida de for anyone pecado who o has para a friend cualquiera who que lives tenga un in ser sin. querido que esté viviendo en una situación similar. Margaret's life is a La vida de testimony to the Margarita es wondrous power testimonio and del grace of gran God poder de la gracia y misericordia de at Dios, work in our si le lives. permitimos que obre en nuestras Be vidas. careful not to judge Debemos tener cuidado de no juzgar muy anyone who duramente might be living in a a sinful alguien que state. esté viviendo en una situación de pecado. No one is capable of accurately Nadie es judging the capaz condition de of juzgar another's heart. precisamente el estado del alma de otra persona sin importar sus circunstancias To objetivas. allow room for God's grace Debemos in dejar everyone's espacio life. para que la gracia de Dios sobre en el corazón de cada Steadfast in our persona way to y para hacer others, nuestro mejor para let us comunicarles a los demás God's undying love and el mercy. amor incondicional de Dios y su It's misericordia. never too late for anyone Nunca es demasiado tarde para que alguien tenga una conversión mediante la obra de la gracia de Dios. Jesús no vino those who por think they los are perfect and que holy, piensan que son perfectos y piadosos, but he has come for sinners. sino que ha venido por los pecadores. In fact, in the gospel today, De hecho, en el Evangelio de hoy, los fariseos lo acusan de recibir a publicanos y pecadores y comer con ellos. Jesus is not concerned with condemning us, A Jesús no but le holding our preocupa sins condenarnos, and de publicly shaming them. hacernos rendir cuentas por nuestros pecados y hacernos pasar vergüenza pública. Le preocupa la salvación de Like todos, one neglected sheep who has gone incluyendo astray. la oveja descarriada. He does not chide or berate the sheep No once it is found. humilla a la oveja una vez que es encontrada y llevada de He vuelta instead al rejoices rebaño, with them. sino que en cambio se regocija junto con todos los santos del As cielo. our Lord says, there is more Como dice el rejoicing Señor, hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se with the arrepiente 99 que in por need of repentance. 99 que no tienen necesidad de Our arrepentimiento. Lord treasures every single Si el person, Señor atesora a cada persona and every tanto, soul si cada has alma dignity, tiene esa inmensa dignidad ante sus how ojos, much more should we also ¿cuánto treasure them? más debemos nosotros atesorarlos? I think St. Maximus of Turin Creo que San Máximo de Turín lo dijo muy bien about the mercy of God. cuando habló acerca de la misericordia de Dios y dijo, si un ladrón es capaz de recibir How can la a gracia del Christian paraíso, como un be denied cristiano o cualquier be persona refused forgiveness? le puede ser rechazado el perdón?